Buenas noches, Catedral Ven a Jesús. Empezamos la transmisión en vivo del culto del día viernes, del día de hoy. Vamos a empezar con una oración. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de vivir. Padre, este tiempo en donde estamos viviendo son tiempos duros, pero son tiempos que tú nos habías avisado que iban a ocurrir. Son los principios de dolores. Y ahora mismo, Señor, el mundo entero está sometido a una pandemia. Sabemos que de esta vamos a salir, Padre, pero no queremos salir igual que como entramos. No queremos salir, Señor, de la manera como entramos. Padre, el mundo entró arrogante. El mundo entró sin creer en un Dios. El mundo entró sin respetar la naturaleza, sin respetar tu creación. Y ahora, Señor, el mundo se ha visto humillado. El hombre se ha visto sujeto a esta pandemia, Padre Santo, que ha atacado a ricos, a pobres, a políticos, a famosos, a gente común y corriente. Esta pandemia no ha respetado a nadie, Señor. Han muerto, Señor, incluso príncipes, famosos, políticos y también, Señor, gente del pueblo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de vivir la historia, de vivir estos tiempos. Padre, porque después de aquí la historia se marcará con un antes y un después. Porque después de aquí, Señor, la historia hablará de cuándo fue el tiempo y el día que inició el avivamiento poderoso del final de los tiempos. Antes de que sonara la trompeta, antes de que vinieras tú, mi Cristo, antes de que nos llamaras y nos raptaras de esta tierra, nos arrebataras juntamente con los muertos en Cristo y estuviéramos junto con ellos en las nubes. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, poderoso, hermoso. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga. Hoy estamos en una transmisión especial. No podemos estar en el templo, pero la iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros. La iglesia son los hijos de Dios. Tú eres portador de la gloria, yo soy portador de la gloria de Dios. Así que la iglesia va donde nosotros estemos, donde nosotros andemos. Y el Señor ha posibilitado esto para que la iglesia se multiplique. Cuando hubo persecución en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando hubo esa persecución, la iglesia se reunía de casa en casa. La iglesia iba de lugar en lugar, multiplicándose y se multiplicaban y se añadían primeramente todos los que debían ser salvos. Y luego se multiplicaba la iglesia. Le damos gracias al Señor. Mi hermano, antes de empezar la predicación de la palabra, quiero que me acompañes en una adoración. Se llama Tu Fidelidad y seguro la conoces. Es una adoración de las clásicas de antaño. Voy a colocarla para que me acompañes. Tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios,
grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Gloria al que vive. Dale un fuerte aplauso allá donde tú estés. Que todo el mundo sepa que tú alabas al Rey de Gloria. Ahora quiero invitarte a que vayas conmigo a la palabra. Abre tu Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos 20 al 25. La palabra de hoy la he titulado Recobrando el ánimo. Hechos 27, 20 al 25. Dice así la palabra. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Repite conmigo: buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Mis hermanos, ustedes conocen muy bien la historia de Saulo de Tarso y el antes y el después que ocurrió en su vida camino a Damasco. Saulo era fariseo de fariseos, estudiado a los pies del mejor, a los pies de Gamaliel. Era amigo cercano de las autoridades que habían en esa época, las autoridades religiosas, los que comandaban todos los temas religiosos y políticos de la época, al punto
de que él pudo lograr obtener cartas de autorización para hacer un viaje a Damasco y capturar, apresar a todo aquel que no seguía el judaísmo, sino que seguía el nuevo camino, todo aquel que seguía el nombre de Jesucristo y decía que Jesús había resucitado de los muertos. Pero ocurrió algo en el camino. Algo ocurrió en ese camino a Damasco, tal y como posiblemente ha ocurrido en tu vida y en mi vida. En tu vida y en mi vida ha ocurrido un antes y un después. Cristo se metió y cambió. Cristo se metió, incluso se metió en el calendario de la humanidad. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Saulo también tenía un antes de Cristo y un después de Cristo. Tú y yo lo tenemos. El de Saulo, dice la palabra que Saulo iba respirando amenazas de muerte camino a Damasco. Pero en el camino era como un mediodía. O sea, imagínate el sol del desierto, incandescente, fuerte, alumbrando a todo lo que podía dar. Pero vino una luz que era más fuerte que la luz que estaba irradiando en ese momento el sol a pleno mediodía, y la luz fue tan fuerte que lo tiró del caballo a él y a los que iban con él. Todos se cayeron del caballo, todos vieron la luz, todos escucharon la voz, pero solamente Saulo de Tarso pudo mantener una conversación. Los demás no entendieron qué estaba ocurriendo, pero Saulo de Tarso pudo mantener una conversación con esa luz, porque la luz le habló, y la luz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo, de hecho, decía que Jesús estaba muerto. Saulo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Pero quiero decirte algo, mi hermano. Aquel que se meta con un seguidor de Jesús, aquel que se meta con uno de los más pequeñitos de la casa de Jesucristo, se mete con él. O sea que sí se estaba metiendo con Jesucristo. Entonces la luz se le apareció y la luz le cambió la vida de allí en adelante. A partir de ese momento hubo un antes y un después en la vida de Saulo de Tarso, al punto que incluso cambió su nombre a Pablo. De allí el gran perseguidor se convirtió en el gran perseguido, porque de perseguidor se convirtió en el mayor evangelista de todos los tiempos. Pablo mismo, en una de sus cartas que escribió, él dijo: todo lo he llenado con el evangelio de Jesucristo. O sea, Pablo llevó el evangelio a toda la tierra conocida en aquel entonces, a todos los límites alcanzables de aquella época. Y si nos ponemos a ver, Pablo lo llevó literalmente a todo el mundo, porque después de la muerte de Pablo, sus cartas entraron en el canon de la Biblia. Los tenemos en el Nuevo Testamento y hoy estamos predicando un pasaje de la vida de Pablo, algo que ocurrió en una embarcación. O sea que literalmente este evangelista nos predicó cuando estaba vivo y después de muerto también, por las cartas que nos llegaron, que son palabra de Dios. Bueno, siendo ya Pablo seguidor de Jesucristo, este recibe una palabra audible de Dios, donde Dios, el Espíritu de Dios, le dice: así como me fuiste testigo en Jerusalén, es necesario que también lo seas en Roma. Jesús habló a sus discípulos y les profetizó que ellos serían testigos ante reyes y gobernadores por causa de su nombre. Pablo en Jerusalén le toca testificar delante del rey Agripa. Hizo tremenda disertación de su testimonio, al punto que el rey le dijo: Pablo, por poco me persuades de ser un cristiano. Y Pablo le dice: quisiera yo que por poco o por mucho, pero todos vinieran a ser como yo, seguidores de Jesucristo. Pero como Pablo apeló al César, entonces lo mandaron a Roma. Ahora te pregunto, ¿qué tú esperarías si el mismo Espíritu de Dios te habla audiblemente y te dice: te vas a presentar delante del presidente Donald Trump de los Estados Unidos? Yo me imagino que tú te esperarías que alguien te mande tu pasaje aéreo, que alguien te mande tu tiquete de entrada a la Casa Blanca. Prepararías el trajecito más bonito para poder entrar y presentarte delante del presidente Donald Trump. Harías los preparativos, el hotel donde te vas a hospedar, todo eso, las palabras que le vas a hablar al presidente Donald Trump, porque Dios te mandó, Dios te dijo que serías testigo delante del presidente Donald Trump. Pero usualmente el Señor utiliza envoltorios diferentes
para sus regalos. Pablo nunca pensó que para testificar delante del César sería llevado en cadenas como un preso común y colocado en una embarcación que se partiría en pedazos en el puerto de Malta. O sea, Dios usa a veces envoltorios en sus regalos que a veces no entendemos. Iglesia Catedral Ven a Jesús, ¿cuántos de ustedes, de los que subieron con nosotros al Cerro Cabra a proclamar un poderoso avivamiento, no se quedaron después con un signo de interrogación en la cabeza? O sea, bajamos del cerro de proclamar un avivamiento en Panamá y en las naciones, y lo que ocurre es una pandemia, un virus letal en el mundo entero. O sea, esto no era precisamente lo que nosotros estábamos esperando. Esto no era precisamente por el motivo por el cual nosotros habíamos subido. Nosotros habíamos subido por un avivamiento, y lo que ocurre cuando bajamos es una pandemia global. No te preguntaste, ¿cómo así, Señor? Si subimos para una cosa y lo que nos viene es un virus terrible. A principio no nos hacía ningún sentido del mundo esto. Pero habiendo pasado ya algunos días de la pandemia en el mundo, hemos sido testigos de policías adorando en las calles, médicos orando en las azoteas de los hospitales, gente predicando en los balcones de sus apartamentos, hermanos sacando bocinas y predicando desde allí sin salir a la calle. E incluso hemos visto presidentes comunicándole a sus pueblos la necesidad de orar y de buscar a Dios, porque Él es el único que nos puede sacar de todo esto. Pablo quizá pensó que lo vendrían a buscar en un carruaje real para llevarlo al César, pero no fue así. Tú y yo teníamos una idea muy distinta de cómo iniciaría un avivamiento, pero los caminos de Dios son inescrutables, son perfectos. Él sabe qué es lo mejor que le conviene a cada uno para cada situación. Y para provocar el más grande y poderoso avivamiento de la historia, Él permitió que llegara un regalito extraño a todas las naciones, llamado coronavirus. Pronto este virus pasará. Este virus será controlado. La vacuna será distribuida por todo el mundo. Este virus morirá, pero la iglesia, que estaba dormida, que estaba apagada, que estaba apática, se ha despertado para no dormirse más. Ahora sí, podemos proclamar que nuestros ojos pueden contemplar la grandeza de Jehová, la hermosura de sus caminos, porque grandes y poderosas son sus obras. Ahora sí podemos proclamar: estamos viviendo los tiempos del avivamiento de los tiempos finales. A su nombre, dar un aplauso fuerte al Señor. Ahora, subieron a Pablo y a los demás presos en una embarcación, pero el clima no estaba como para que la embarcación zarpara. De hecho, Pablo se lo hizo saber a los que lo custodiaban, pero pesó más el parecer de los marineros que el parecer de Pablo. Así que zarparon de todos modos. Pablo les había dicho: no zarpen, no hay un clima como para salir, quedémonos. Pero los marineros dijeron: nosotros tenemos más experiencia, somos marineros. Así que zarpamos, y zarparon. Desde que zarparon, se dieron cuenta que la navegación se hacía muy, pero muy difícil, muy pesada, porque tenían vientos en contra. Y al adentrarse más al mar, se encontraron con un fuerte viento llamado Euroclidón. Y eso fue todo para el campeón. El viento los tiró más adentro, al punto de que tuvieron que cerrar todas las velas, porque tuvieron miedo de encallarse en bancos de arena que se forman en el Mediterráneo. Y tuvieron que cerrar todas las velas y quedaron a la deriva. La tempestad cubrió el cielo. No se veía el cielo, no se veían las estrellas, no se veía el sol, la luna. Para ellos no sabían ni cuándo era de día ni cuándo era de noche, era una oscuridad total. Para los marineros en aquella época, la forma de cómo saber por dónde se dirigían y a dónde tenían que ir era a través de las estrellas. Ellos se guiaban por las estrellas. Ahora se guían por GPS y otras cosas más sofisticadas. Pero antes ellos tenían que mirar al cielo para saber hacia dónde tenían que ir. Y no teniendo ese mapa en el cielo para saber dónde ir, estaban totalmente perdidos. Ni sol ni estrellas aparecieron, porque una tempestad grande les cubrió, al punto de que al tercer día
decidieron tirar un montón de cosas al mar y quedaron a la deriva. Fue tal la tempestad que, según escribe Pablo, habían perdido toda esperanza de salvarse. Y me llama la atención que Pablo se incluye entre los que habían perdido la esperanza de salvarse. Pablo estaba desanimado. O sea, el evangelista, el que tenía una fe inquebrantable, estaba desanimado junto con los demás. Fue tan grande la tristeza que todos perdieron el apetito. Nadie comió por días porque pensaban que la muerte ya era inminente. Pero en medio de la desesperanza, en medio de la tristeza, el ángel de Jehová se le aparece a Pablo y le da un mensaje para que cobre ánimo. Y le dice a Pablo: Pablo, tú y todos los que están aquí, tú tienes un trabajo que hacer. Tú tienes que testificar. Es necesario que testifiques delante de César. Y te he concedido tu vida y la vida de todos los que van aquí en esta embarcación. El Señor le dio una palabra poderosa que hoy también te la quiero entregar a ti. ¿Cuál es la palabra que Dios tiene para mí en medio de esta pandemia? Lo primero que quiero conversar contigo esta noche es: cobra ánimo, porque tu vida está guardada en Cristo Jesús. En medio de esta situación tan dura que estamos viviendo, que nunca antes habíamos pasado, en donde tú ves en los medios cómo la gente muere. Por ejemplo, hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en Guayaquil, Ecuador. El sistema sanitario colapsó. La gente moría en sus casas a montones. Las autoridades no podían buscar a los cadáveres, al punto de que las personas tenían que sacar los cuerpos de sus seres queridos a la calle, porque ya no aguantaban el olor de la putrefacción. Otros llevaban a los muertos y los quemaban en medio de la calle. Impresionante, les prendían fuego. Fuimos testigos de la caravana de camiones partiendo desde la ciudad de Bérgamo, en Italia, con cientos y cientos de cadáveres para ser cremados en otra localidad, porque los crematorios de ese lugar ya habían colapsado. No podían procesar semejante cantidad de muertos diarios. Fuimos notificados que tanto en Italia como en España estuvieron y siguen desconectando de los respiradores a los ancianitos para darle oportunidad a la gente más joven que sí tiene posibilidades de recuperación. O sea, literalmente están matando gente. Qué cosa más terrible, qué dolor. A los viejitos se les daba, a algunos, no a todos, se les permitía comunicarse con sus familiares a través de una tablet. Y ellos podían darle el último adiós a sus familiares. Sus familiares nunca más pudieron darle un abrazo, nunca más pudieron decirle te amo, nunca más pudieron estar con ellos, porque después que se cerró esa conversación, eran desconectados de los aparatos y morían. Y el gobierno dispone del cuerpo, ya sea para cremarlo o para sepultarlo en fosas comunes. Qué cosa más terrible. Fuese el último día en donde vieron a sus esposos, esposas, abuelos, familiares, y luego de allí morían cremados o enterrados en fosas comunes. Viendo todas esas cosas, es fácil desanimarse, es fácil pensar lo que está aconteciendo en otras naciones también nos va a llegar aquí, porque también ha llegado el coronavirus aquí a Panamá. Es fácil pensar, esto ha ocurrido en naciones mejor preparadas, naciones que llamamos de primer mundo, naciones con sistemas de salud sumamente desarrollados. ¿Qué nos espera a nosotros que no tenemos esos sistemas de salud tan desarrollados? Pero hoy te traigo una palabra del Altísimo. Cobra ánimo, tu vida está guardada en Cristo Jesús. Y eso es lo primero que tengo que decirte. Pero para que esto se dé, tú tienes que ser obediente. Quédate en casa. Si tienes la oportunidad de quedarte en casa, si te ha mandado de tu trabajo a quedarte en casa, si puedes quedarte en casa, no salgas a la calle, a menos que sea realmente necesario. Y si tienes que salir a la calle y hacer alguna compra o lo que sea, ve puntualmente a hacer eso rápidamente y vuélvete a tu casa, pero trata de estar lo menos posible en la calle. Muchos de los milagros hechos por Dios en la Biblia fueron hechos mientras los hijos de Dios estaban en su casa. Noé pudo salvarse del diluvio universal porque se encerró dentro de un arca. Los judíos pudieron salvarse del ángel de la muerte porque se encerraron en su casa, luego de pintar con la sangre del cordero en el dintel y en los postes de su casa.
Si no tienes nada que salir a la calle, hacer en la calle, quédate en tu casa. Cortemos de raíz el ciclo de la infectación de este virus. Dios te necesita vivo para que proclames su nombre. Muerto ya no puedes proclamarle. Así que sigue las instrucciones a su nombre. Segundo, Dios guardará la vida de los que están contigo. Dice Hechos de los Apóstoles 27-22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pablo se dirige a los marineros y a los que vienen con él en la embarcación, diciéndoles que por causa de la cobertura de Dios sobre él, Dios también le concedió que vivieran todos los que estaban en la embarcación. Así que tengo algo que decirte, iglesia. Uno de los testimonios que podrás tener luego que pase esta pandemia es que ninguno de los tuyos sufrirá mal alguno. Entiendo que no todos los que están en nuestras casas son creyentes. Entiendo que no todos creen en Dios. Pero los que están contigo en casa reciben una cobertura especial de parte de Dios por causa tuya. Y la cobertura es esta: no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Pero dice, solamente la embarcación se perderá. En esos tiempos muchas personas han perdido sus trabajos, sus fuentes de ingreso. Muchos de ustedes eran trabajadores informales que salían todos los días a la calle a buscar su pan diario. Pero este virus les ha cortado de raíz todos sus ingresos. Pero no te preocupes, el virus te ha cortado los ingresos, pero no te ha cortado la relación con tu Dios. No te ha cortado tus promesas. Dios te ha prometido que no te faltará nada. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Dios te ha prometido que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Él es tu Dios. Su vara y su cayado te infunden aliento. Así que no te preocupes por esas cosas, porque se te ha cortado momentáneamente el ingreso, pero Dios te ha preservado la vida. La vida. Y no solamente tu vida, sino de los que están en tu casa. Y que se cubren también con la cobertura que Dios ha colocado sobre ti. Luego que termine esta crisis, el Señor volverá a abrir las puertas para su pueblo. Luego del diluvio universal, Noé ordenó abrir las puertas del arca y la tierra que había sido devastada estaba lista para ser poblada nuevamente. Quiero que me acompañes al libro de Hechos 27, del 33 al 35, que dice así. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolos comenzó a comer. 14 días tenían sin comer y un desánimo, sumo desánimo. 14 días. ¿No te suena familiar el número? ¿No son esos los días que ponen en cuarentena a las personas a causa del coronavirus? Pues mira, la palabra que recibieron de parte de Pablo. Ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Y qué hicieron? Celebraron la cena del Señor en medio del mar. Así que prepárate, mi hermano, porque el próximo domingo celebraremos la cena del Señor. Usualmente nosotros repartimos el pan y servimos un jugo de uvas. Pero en esta ocasión no vamos a estar en un mismo recinto todos para poder repartirlo. Así que prepárate desde ya pan y jugo de uvas o jugo de lo que sea. Estamos en pandemia, estamos en crisis. Vamos a celebrar la cena del Señor y la puedes celebrar con lo que tengas a la mano. Pero vamos a celebrar con un pan y con un jugo de algo para que podamos celebrar juntos la Santa Cena. Te tocará buscar alguna bebida de algo o prepararte alguna bebida de algo. No te preocupes por lo que no salgas a la calle si no tienes para prepararte alguna bebida de algo. Busca alguna fruta o lo que sea y prepárate algo, porque vamos a celebrar la cena del Señor. Usa lo que tengas, qué sé yo, jugo de naranja, busca un culé y una Coca-Cola. Vamos a celebrar la cena del Señor, un poco inusual, pero estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de crisis, pero vamos a celebrarla. No por estar en tiempo de crisis vamos a dejar de celebrar la Santa Cena, la cena del Señor. Lo celebraremos en casa y será tremenda bendición. Será una señal profética que vamos a estar enviando. ¿Y cuál es esa señal profética? Recuerda que el día de la Pascua fue el día en donde Dios
le ordena al pueblo de Israel que vayan y coman la Pascua, que coman el Cordero. Y esa noche ellos pintaron previamente el dintel y los postes con la sangre del Cordero, y esa noche pasó el ángel de la muerte. Al día siguiente se proclamó libertad. Al día siguiente se proclamó liberación. Así que, mis hermanos, vamos a celebrar Cena del Señor, porque pronto se va a proclamar la libertad. Pronto vamos a poder volver a salir a la calle, a abrazarnos, a celebrar dentro del templo, fuera del templo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Después va a ser una tremenda alegría y va a venir pronto el tiempo de la liberación. A su nombre, dale un aplauso fuerte al Señor. Tercero que tengo que decirte es: llegarás al otro lado. Hechos 27 del 25 al 26 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, pues yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Dios no permitió que Pablo se subiera a esa embarcación para que muriera en ella. Pablo tenía una promesa. La promesa decía así: así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Dios no ha permitido que pase por esta crisis para que perezcas en medio de ella. Llegarás al otro lado. En la Biblia nos encontramos muchas veces a Jesús sobre una barca, y en cada una de esas ocasiones nos deja un mensaje poderoso. En una de las ocasiones Jesús estaba en una barca y se hizo como que dormía, y se desencadenó una gran tempestad que los marineros expertos, los discípulos que conocían del mar, estaban que le temblaban las piernas porque la barca parecía que se partía. Pero Jesús estaba en la barca. Jesús se levantó su mano y ordenó que se hiciera bonanza. Reprendió al mar y los vientos. Esa es una de las ocasiones, pero en todas ellas Jesús nos aseguró que en medio del problema, en medio de la dificultad, confiemos, porque no estamos solos en la barca. Él está con nosotros. Mi hermano, llegaremos al otro lado. Pasaremos esta crisis. Pasaremos este problema. Juntos lo vamos a hacer. La mejor manera que tú puedes hacer es: quédate en casa. Enciérrate en tu casa. Ora junto con tu familia. Busca el rostro del Señor. Mi hermano, métete con Dios como nunca lo habías hecho en tu vida. Busca la presencia de Dios y el Señor te va a cubrir. Pero de esta vamos a salir. Vamos a pasar. Vamos a llegar al otro lado. A su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor allí donde estás. Y cuarto, testificarás. El propósito por el cual Dios había colocado a Pablo en la embarcación, el propósito primario era para que llegara a Roma y les testificara a César. Pero Dios tenía en el camino otros propósitos que no se los había hecho saber a Pablo, pero tenía otros propósitos. Y uno de ellos era que llegara a una isla llamada Malta. Y en esa isla se iban a provocar un montón de milagros. En esa isla, lo primero que ocurrió cuando la embarcación encalló y se rompió en pedazos, todos llegaron. Ninguno de los presos perdieron su vida. Todos llegaron a salvo a la orilla. Todos llegaron sumamente mojados y luego, para poder calentarse, buscaron unas hojas secas, encendieron una fogata y de la fogata sale una culebra. Y la culebra le clava los dientes a Pablo en la mano. Los nativos de la isla, sabiendo que esa culebra era una culebra muy venenosa, que al que picaba lo mataba, se quedaron esperando que Pablo se muriera. Pero Pablo quedó como si nada. Al pasar el tiempo y viendo ellos que ni se le hinchaba la mano a Pablo, ni caía muerto, entonces empezaron a adorarle pensando de que Pablo era un dios. Entonces Pablo le dice: no, yo no soy un dios. El Dios a quien sirvo fue el que me libró de este problema. Entonces lo llevaron al pueblo a donde estaba, digamos, el comandante, el jefe, el gobernador, el alcalde de ese lugar, que estaba gravemente enfermo. Pablo ora por él y el Señor lo libra de la enfermedad que tenía este hombre. El propósito que tenía el Señor para con Pablo es que Pablo fuera testigo
diera testimonio. Y además no solamente diera testimonio, sino que Pablo proclamara que el Dios al cual él sirve, que el nombre de Jesucristo era poderoso para librarlo de la picadura de la serpiente y además para librar al gobernador del sitio de la enfermedad que tenía. El Dios al cual nosotros servimos es poderoso para librarnos de este virus, para librarnos de la muerte. Y de hecho ya lo hizo, porque Él fue clavado en la cruz del Calvario y su sangre nos ha limpiado de todo pecado. A su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor. Así que, mi hermano, resumiendo todo lo que hemos visto esta noche, cobra ánimo. Tu vida está guardada en Cristo Jesús. Dios guardará tu vida y guardará la vida de los que están contigo en tu casa. Mi hermano, Dios no tiene por qué guardar a los que no se cubren debajo de la cobertura tuya. Así que tienes que decirle a esos familiares tuyos que no tienen a Cristo, tienes que decirle a esos familiares, es tiempo de salvación. Es tiempo que busquen a Cristo, es tiempo que le reciban. Mis hermanos, este es un tiempo en donde hasta los ateos que no confesaban a Dios, que no existía en Dios, están creyendo en Dios. Este es un tiempo en que los que decían que esas profecías apocalípticas eran nada más para generar películas de Hollywood, eran solamente teorías de conspiración, pues ya estamos viendo que no es ninguna teoría de conspiración. Lo que Jesús dijo está ocurriendo delante de nuestros ojos. Dios guardará la vida de los que están contigo. Mi hermano, llegarás al otro lado. Llegaremos al otro lado. Guarda paciencia, ten paciencia. Confía en el Señor, confía plenamente en Él. El que dijo que te guardarías lo hará. Y cuarto, testificarás. Mi hermano, Dios envía al ángel de Jehová y le confirma que estaba garantizada su vida y la de todos los pasajeros de esa nave. Por medio de la situación, en medio de esa situación, dos marineros se desesperan y tomaron el bote salvavidas y se fueron. El centurión quiso detenerlo, pero Pablo le dijo, no los detengas, no les detengas. El ángel de Jehová me dio una palabra, todos los que están en la embarcación, a todos ellos se les va a preservar la vida. Pero los que no están en esa embarcación, no podemos nosotros hacer nada. Y mi pregunta para ti ahora es, tú estás en la barca, porque en la barca está Jesús. Si estás fuera de ella, estás fuera de cobertura. No te podrás cubrir con la sangre de Cristo si estás fuera de la cobertura de Él. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, este es el tiempo de salvación. En medio de la desesperación, de la angustia, ¿quieres recibir esta bendición? Yo te quiero invitar a que hagamos una oración ahora. Entrégale tu corazón a Cristo. Cristo no es una religión. Cristo quiere establecer una relación contigo. Y yo te quiero invitar a que establezcas lazos de amistad con Él. Cierra tus ojos allí donde estás y acompáñame en esta oración. Repite conmigo, amado Dios, vengo esta noche delante de ti, reconociendo mis pecados, reconociendo que he desobedecido, que te he fallado. Yo te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a esta tierra para pagar por mis pecados. Él se ofreció a sí mismo como mi sustituto. Él pagó el precio que yo tenía que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Jesús murió sin tener que pagar, porque Él jamás cometió pecado. Yo he sido el pecador, pero en la cruz del Calvario Él limpió mis pecados con su propia sangre. Jesús, tú moriste en la cruz, pero Dios te levantó de los muertos y hoy vives. Por eso te invito a mi corazón. Te invito a establecer una relación de amistad conmigo.
Entra ahí, Jesús. Dame una nueva vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Desde este momento me declaro salvo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú has confesado su nombre hoy, yo quiero decirte que has pasado de muerte a vida. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes que esperar al coronavirus para decir que estás muerto. Ya estás muerto. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo está muerto en vida. Pero si tú tienes a Cristo, has pasado de muerte a vida. Y hoy el Señor te ha dado una nueva oportunidad. Borrón y cuenta nueva. Ahora empiezas un nuevo tiempo de relación con Dios. Ahora empiezas a disfrutar de la vida realmente. Ahora empiezas a saborear las cosas con un paladar espiritual, que antes no las podías saborear porque no tenías ese gusto. Pero ahora Dios, estando dentro de tu corazón, te ha sellado con su Espíritu Santo para que seas libre. Así que, mi hermano, gracias por estar pendiente. Gracias por haber sintonizado este canal. Y vamos a estar el próximo domingo. Recuerda, vamos a tener Santa Cena, Cena del Señor. Prepara tu pan, prepara jugo de uva si tienes, si no, el jugo que tengas. Estamos, recuerda, no seamos religiosos, estamos en tiempo de pandemia. Así que prepara lo que tengas a mano y junta a tu familia, porque el día domingo vamos a celebrar la Cena del Señor. Mi hermano, Dios te bendiga.